Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 6 de la cuarta temporada del podcast Vida Encontré. Estamos súper contentos de recibirlos aquí con nosotros nuevamente. Antes de empezar a grabar, platicábamos Dani y yo de cómo hay tantos factores que tienen que cooperar para que nos puedan ver aquí sentados tranquilamente grabando. Y no es por ponernos en una posición de, ay, no, pero pues la vida, ustedes saben, y más si son papás, te lanza No es muchas, sencillo. muchas cosas que salen del plan. Pero eso me ha llevado a apreciar muchísimo más las oportunidades que Dios nos da de poder compartir con ustedes por Sí. este espacio. Sí es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que creemos que es en la gracia, que disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Lo Ujú. platicamos de que qué padre estuvo el poder grabar y nos termina así como la cereza del pastel cuando leemos sus mensajes compartiéndonos lo que impacta la palabra, lo que significa la palabra, lo que está significando este podcast en sus vidas, porque es como ver el fruto de las semillas que estamos aquí con fe Totalmente. sembrando, impartiendo, compartiendo, de cosas que a la vez son que Dios ha revelado a través Ujú. de otras personas también o de su espíritu en oración y que hemos visto mucho fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que Totalmente. pues hoy no va a ser la diferencia. Estamos contentos de estar aquí y orando porque se recibe esta palabra en corazones con tierra fértil. Así es. Y de hecho yo quiero tomarme unos segundos para honrar a Marco, que siempre está detrás de cámaras. ¡Yay! Marco es una bendición porque él también nos ayuda con todo el montaje, toda la producción, toda la edición. Así que muchas gracias, Marco. Te queremos mucho. Patrocinado por Marco. Y el día de hoy queremos hablar de un tema de una forma distinta, porque si bien venimos hablando de temas bastante profundos, quizá hoy queremos tocar un tema sumamente práctico porque quizá está más relacionado con la manera en la que tú y yo hemos comenzado a hacer iglesia desde hace unos años atrás. Una de las preguntas que más comúnmente nos hacen cuando vamos a eventos es cómo está este tema de la iglesia en las casas, cómo están haciendo iglesia, y es algo que nos apasiona y nos emociona muchísimo porque es algo que Dios ha estado trabajando en nuestros corazones, ha estado trabajando en el corazón de la iglesia, hogar también. Y queremos compartirles un poco de eso que hemos estado haciendo desde el 2020 que comenzamos con Hogar. Sí, de repente nos preguntan de qué, oye, ¿cuáles son las redes sociales? Y probablemente tú por aquí vas a ser de una, tal vez no sabías que pastoreamos una iglesia y dices, déjame la busco en redes sociales y Marco se ríe porque no tenemos redes sociales, no hay redes sociales. Y, y es una de las pequeñas cosas que evidencian lo que Dios nos ha Ujú. revelado de diseño y el poder tener fruto, testimonios y simplemente el disfrute que Dios nos ha permitido experimentar siendo pastores y parte de una iglesia local es algo digno de compartir con Ujú. ustedes porque a su vez sabemos que hay curiosidad y queremos llevarlo a la palabra, no como, bueno, nada más te voy a platicar de que lo que se me ocurrió una noche, Ujú. sino de dónde viene, de dónde es que el Señor comenzó a trabajar con nosotros, a darnos instrucción, a darnos diseño, y cómo es que se vive en el día con día, qué es lo que experimentamos, Ajá, semana a y, semana. y nada, orando para que esto pueda traer a tu vida luz, inspiración y fe de que el diseño de Dios es perfecto. Sí, así es. Uno de los pasajes que más nos inspiran, de hecho, dos pasajes que nos inspiran muchísimo se encuentran justamente en Hechos capítulo 2, que se podría decir que es el inicio de la iglesia, es cuando desciende el Espíritu Santo, empieza el Espíritu Santo a añadir personas a la iglesia. Y dice el verso 46 del capítulo 2, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y antes de comenzar con cualquier otra cosa, creo que este último enunciado del capítulo 2 me impacta muchísimo hoy en día. Me impacta muchísimo porque si algo hemos visto nosotros de resultado de
Fruto. y fruto, ¿sí? De sumergirnos en pasajes como estos y quizá retar un poquito la manera en la que veníamos haciendo nosotros iglesia por muchísimos años, si no es que décadas, es justamente este último enunciado donde dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ha sido impresionante para nosotros ver las personas que están tan hambrientas por Cristo, personas sin un contexto cristiano, personas sin un contexto quizá De de una iglesia fe o de local. una iglesia cristiana local, independientemente de la denominación. Es hermoso ver que de boca en boca el Señor está llevando el evangelio y atrayéndolos a la comunidad y a la iglesia. Me Sí. encanta una línea de un libro que acabo de comenzar a leer. La primera línea dice, la formación del creyente sucede en comunidad. Ujú. La formación del creyente sucede en comunidad y no podría estar yo más de acuerdo en eso que hoy en día. Yo recuerdo que uno de los temas, preguntas, cuestionamientos que fueron antesala para esta revelación era que yo le decía a Dios, Dios, te sirvo en la iglesia, llevo tanto tiempo aquí, me esfuerzo en todos los ministerios, he estado hasta en proyección y demás, pero llevo tanto tiempo sin tener la experiencia de compartir mi fe con alguien que no te conoce. O sea, me he acostumbrado a solamente convivir con gente de cuna cristiana o gente que ya tiene mi fe o que están en el mismo proceso que yo, pero ¿por qué? O sea, soy el problema casi, o ¿por qué? Y yo oraba y te lo compartía de que Dios, deseo, o sea, mi fe necesita, yo necesito en mi fe el ver el poder de tu evangelio operando en una persona, pasando de muerte a vida, de oscuridad a luz y poder ser un instrumento, porque pues puedo saber moverme en como ministerios de un domingo, pero no sé compartir mi fe y no veo este poder del evangelio al que me dedico y de donde aprendo por años operando en alguien y era algo que le decía a Dios, yo quiero. Ese fue por mi lado, pero tú también por otro lado, en esa misma temporada recuerdo que nosotros dentro del sistema que aprendimos de la Sí, o la manera de hacer iglesia o metodología, la claro. metodología, tú también estabas como que en tu propia crisis de saber que Dios te había llamado a ser pastor, pero No me estaba encontrando no con el pudiendo modelo. operar y sintiendo ya casi un rechazo, decir, no, pues entonces tal vez yo me imaginé el llamado porque no estoy pudiendo con lo que se está pidiendo y no sé si tú quieras compartir. Claro, Eso. sí. Y queremos que sepan antes que todo, o sea, esto que estamos compartiéndoles tiene que ver con nuestro corazón y nuestra travesía con esto. No es en ningún momento nuestra intención crear ninguna clase de revolución o vamos a levantarnos en contra para nada porque amamos la iglesia y amamos las diferentes expresiones de la iglesia. Simplemente el Señor nos tomó tiempo en entenderlo, pero el Señor nos llamó a esta expresión de la iglesia en las casas y yo me di cuenta de eso. Yo me di cuenta porque realmente la primera vez que yo consideré el pastorear fue pastoreando a los jóvenes de un equipo de alabanza, de una iglesia aquí en la que trabajábamos tú y yo, donde la iglesia en donde nos casamos. Yo me acuerdo mucho decirle al pastor, oye, ¿te importa si yo empiezo a reunir a los hombres del equipo de alabanza en mi casa, en mi departamento? Empezamos a leer y poder discipularlos. Me dijo, claro, adelante. Y yo ahí por primera vez experimenté algo que se encendió en mi corazón por la comunidad, por la cercanía. Y dije, creo que tengo un llamado pastoral. Me acuerdo cuando lo compartimos con nuestros papás y fue de que ustedes han estado toda la vida en la alabanza, involucrados en la música. ¿Qué tienen ustedes que ver con pastorear? Sí, incluso una de las respuestas fue, pero Danilo, tú no estudiaste en un instituto Claro, bíblico, o sea, porque muchos hemos crecido con los que no estudiamos en estudio bíblico terminamos en la alabanza. sí, o no puedes ser pastor si no estuviste en un Claro, instituto. Entonces, desde ahí ya era no como, tienes las pero, credenciales. claro, pero ¿cómo entonces es que yo siento de parte de Dios este llamado de estar con la gente, de servir a la gente a la mesa? Y desde ahí empezaste a toparte con cierta pared de un sistema que Dios se ha encargado
pues de Sí. seguirnos dirigiendo. Sí, porque después de eso nos fuimos a vivir a Chihuahua, estuvimos allá ayudando en la plantación de una iglesia que fue sumamente bonito, Ujú. sumamente, hicimos amistades, hicimos muchas amistades de gente hermosa, pero a la vez había un conflicto en mi corazón, porque estábamos plantando una iglesia en la metodología que conocíamos, de reunirnos los domingos, de levantar equipos de voluntarios, de levantar líderes, de simplemente buscar que esta reunión dominical pudiera Fuera, crecer y así alcanzar a personas. claro, no venía de una motivación como, Equivocada ni ajá, nada. equivocada, pero yo creo que nuestro problema fue que empezamos por nuestra experiencia, por lo que sabíamos, a poner cosas en prioridad Ujú. que realmente no eran la prioridad. Sí, Y eso empezó a evidenciarse en mucho cansancio, en conflicto, que es igual a falta de paz, en una experiencia agridulce, pero no sabíamos realmente cuál era la raíz. Y yo me sí. acuerdo que, les voy a poner un ejemplo, o sea, yo estaba a cargo de las redes sociales justamente porque es algo ¿Te pues gusta me y eres gusta, buena? por aquí estamos en redes sociales, pero terminaba un domingo y en vez de buscar conectar con las personas, yo me encerraba con mi equipo de, no sé, fotógrafos y video para revisar si habían subido contenido adecuado de nuestra reunión. Y yo estaba Viendo el alcance y viendo el todo. alcance y a ver, es que qué estamos mostrando, pero a la vez una desconexión total y estábamos metidos en esta idea de que para ser útiles en la edificación de la iglesia Ujú. teníamos que mostrar perfección en una reunión de domingo, cosa que era tan desgastante, tan imposible y que a la vez estábamos nosotros desconectados muchas veces, Sí, desconectados y lo voy a decir así con vulnerabilidad de Dios mismo, o sea, empezábamos reuniones totalmente desconectados porque estábamos poniéndole toda nuestra atención a lo que hacíamos para Dios en nuestra idea de que era lo que Él quería, mm, pero independientes de Dios. sí. Y, y el libro de los Hechos, que hoy estamos meditando en eso, fue un parteaguas porque en medio de este conflicto yo recuerdo muy en claro una tarde de sábado ver a Danilo como nunca te había visto, amor. O sea, en la mesa de nuestro comedor, viviendo ahí en Chihuahua, con un rostro tan desanimado, tú tan decaído cuando naturalmente tú eres una persona alegre, que te emociona estar con la gente, que te emociona ser parte de la edificación de la iglesia. Y yo te veía así como ya Decaído. casi en renuncia. Y ahí fue donde tú me abriste esta crisis de que es que yo sí creo que el llamado que Dios me mostró hace unos años es real, de que Él sí me llamó, pero si el llamado de ser pastor es esto, es ser un organizador de eventos, es buscar siempre una perfección inalcanzable, es siempre estar bien y es que todo se recargue tanto en mí. Ujú. Entonces Yo no soy yo no llamado soy a eso. pastor, o sea, me dijiste yo no sé, pero no soy pastor y yo Ujú. no puedo con esto, ya no puedo más con esto. Claro. Sí, me acuerdo de esa profunda tristeza que estaba experimentando y conflicto en mi interior. Y gracias a Dios que puso a personas adecuadas en nuestra vida. Primero nos conectó con Lucas Consley de Toma tu Lugar. Y él por primera vez nos platicó de que estaban comenzando esta iglesia de Toma tu Lugar y se estaban reuniendo solamente en puras casas y para nosotros era como que qué Sí, una vez a la extraño esto. semana, una reunión de adoración y de Sí, oración y sí. y fue muy extraño, pero luego también me acordé que hace tiempo había leído un libro de Francis Chan que Mm. nunca había comprendido. Lo terminé y todo, pero no lo comprendí. Y se llamaba Cartas a la Iglesia. Y él hablaba sobre un éxodo de su vida del modelo El sistema. y del sistema para entrar a un nuevo modelo de puras casas. Y recuerdo que para mí era ¿de qué está hablando este hombre? Buscamos O las sea, redes sociales y no había. buscamos las redes, no había, y nosotros éramos personas que desde entonces y hoy seguimos admirando mucho el ministerio de Francis, pero, pero me acuerdo que regresando del evento donde vimos a Lucas, volvimos a leer ese libro y para mí fue de que esto tiene sentido, o sea, siento que estoy conectando con algo distinto y
y necesitamos aprender más de eso. Después el Señor nos llevó a Chile para reconectar con quienes ahora son nuestros pastores. La idea es que nuestros pastores, bueno, Jessica, mi pastora, ha sido sin que yo supiera mi pastora desde que yo tengo 15 años. Crecimos en la misma iglesia, luego la vamos a traer aquí a ambos porque queremos que los conozcan. Bueno, ellos van a estar en la conferencia, en la conferencia de Vida Encontré, obviamente. y fuimos porque ellos tuvieron a su primera hija y para nosotros era muy especial por la amistad de años poder conocerla, pero realmente Dios, aparte de esto, este era como que nuestro plano, nuestra idea, pero Dios nos llevó allá para darnos pastores para nuestro corazón, que no realmente no teníamos, porque un pastor no es, y luego lo podemos abordar más ese tema, o sea, no es un tema jerárquico de un tema organizacional, es un tema espiritual, no es por el nombre o lo que puedas darle a una persona, es por un vínculo espiritual de amor y de cuidado que Dios nos proveyó a través de Jairo y Jessie, aun cuando para ellos no había un tema de, bueno, te ofrezco esto si tú me das esto o lo otro. O sea, era una convicción que también Dios puso en su corazón de ver por nosotros, de cuidarnos, de entregar vida y tiempo, no por la ejecución externa, no por de que a ver cómo estás predicando, a ver cómo está saliendo esto, sino cómo estás. O sea, estábamos muy acostumbrados a que solamente hubiera un cómo van las cosas y nosotros mismos de que si las cosas por fuera se ven bien, entonces vamos bien, pero ni siquiera sabíamos preguntarnos cómo estamos. Sí. O sea, era una frase muy en inglés es the show must go on y nos acostumbramos a si los domingos salen y las reuniones salen, aunque nosotros entre semana podamos estarnos desvelando, digamos, está bien y la verdad es que no estaba bien. Entonces fuimos a Chile, a nuestra querida iglesia. Para nuestra sorpresa, íbamos allá a ver a la chiquita, y para nuestra sorpresa nos topamos con una iglesia que por ahora ya cerca de 30 años, o alrededor de 30 años, lleva haciendo iglesia en las casas, y para nosotros eso fue una emoción inmensa, porque nosotros no sabíamos a lo que íbamos y a lo que el Señor nos llevaba. Y ahí nos topamos por primera vez, nos invitaron, ¿quieren venir a una casa de iglesia? Y fue como que, pues vamos. ¿Una célula? Sí, claro, vamos, una célula o no sé. Fuimos por primera vez y dijimos, wow, ¿qué es esto? O sea, nunca habíamos probado un ambiente de comunidad tan íntimo, tan profundo, tan de familia, como lo que experimentábamos esa noche en esa mesa. Me acuerdo que era una mesa, una casa de puro futbolista. Sí, eran puros futbolistas. Y se reunían los lunes porque pues como tenían partidos en fines de semana y no podían como tal ir a una reunión de domingo en la mañana. Era su iglesia y estaban los niños y estaban los adolescentes y hicieron tacos que claro que tenían mucha vergüenza porque pues estaban los mexicanos y sus tacos estaban medio chilenos. medio chilenos. Pero lo que experimentamos ese día realmente marcó nuestra vida porque nos dio una apertura de algo que decíamos, ¿existirá otra manera? Sí. Y Dios nos llevó al lugar para palparla de primera mano de que sí lo hay. Y ese fue el inicio, realmente fue el inicio del éxodo que nos tocó experimentar y que doy gracias a Dios porque fue en el tiempo preciso antes de que comenzara la pandemia. Antes de que comenzara la pandemia y antes de que nosotros llegáramos a un punto de tanta dolor, amargura y cansancio que fuera muy difícil el recuperarnos para el reino. O sea, sí, luego les hablaremos más a detalle, pero sí estábamos muy mal, muy cansados y cargados. Cuando leíamos de que mi yugo es fácil y ligera mi carga era de que, ¿cómo? O sea, porque yo me siento lo contrario. O sea, ¿de qué se trata? Había mucho conflicto y es chistoso porque nuestros pastores con mucho amor regresamos nosotros de Chile emocionados por el tema en sí del modelo de las casas. O sea, para nosotros es de que todo la era esperanza... pregunta. A ver, danos el manual, dinos cómo se debe hacer este tema de las casas. Que la esperanza está en las casas. O sea, en sí como que en pasar una reunión de domingo en un lugar a una casa entre semana y estábamos como que eso es... Y nuestros pastores nos decían de que, sí, la estructura y el tema de la casa es valioso, pero no es en sí la casa. O sea,
es la vida que corre en la casa. Y nosotros, no, pásame la instrucción. O sea, estábamos acostumbrados a de que al paso por paso, de que pásame el manual. Y me decían, pues no hay como tal un manual. O sea, es la expresión de la iglesia que se vive de una manera íntima en las casas, pero me da mucha ternura a nosotros de que neta estábamos así de que no entendíamos. Y ahora nos podríamos ir y sumergir en cientos de detalles, cientos de detalles, como el hecho de decir la primera casa iglesia que comenzamos realmente fracasó porque ninguno de ellos siguió con nosotros. No, están en otras congregaciones e iglesias, pero bueno, estábamos aprendiendo. Pero si algo ha sido un ancla para nosotros, ha sido descubrir estos pasajes que estamos leyendo y estamos por leer. Porque yo sigo leyendo este pasaje en el verso 46 que leíamos ahorita y sigue cautivando mi corazón y sigo diciendo, tengo tanto por aprender. O sea, imagínate, ellos dicen que día tras día continuaban unánimos en el templo, o sea, día tras día y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. O sea, 2 veces en un mismo enunciado habla que la iglesia partía el pan y comían juntos con sencillez y humildad. O sea, esta es una parte inexperimentada en nuestro caso. O sea, no teníamos absoluta experiencia. De hecho, si nos vamos al verso del capítulo 2 al verso 42, vamos a darnos cuenta de algo. Chequen lo que dice, porque dice que el Señor fue añadiendo a los creyentes, se bautizaron. Dice el verso 41 que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas a la iglesia. Y lo siguiente que dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Ahora, amor, creo que tú y yo sabemos muy bien o hemos aprendido a que una vida espiritual tiene que ver con la palabra y con la oración, ¿verdad? Pero démonos cuenta que hay 4 cosas que se mencionan aquí. 2 de ellas son la palabra y la oración. Pero hay 2, es decir, el 50% de los hábitos de la iglesia que necesitamos preguntarnos, ¿hemos ignorado estos hábitos? ¿Qué tanto sabemos llevarlos a cabo? Porque si ellos perseveraban en esto, entonces quizá nosotros también tenemos que aprender a perseverar en ello. Mencionaba dentro de nuestro testimonio que yo tenía cosas en las que perseveraba como tema de redes sociales, porque era lo que me correspondía a mí, o de programa, poniéndolo en un lugar que, si bien no estoy diciendo que está mal tener una red social de tu iglesia, el punto es cuando estas cosas toman un lugar que no son su lugar y al mismo tiempo las que sí deben de tomar nuestra perseverancia dejan de estar. Entonces, para mí era prioritario hacer correr con un equipo cuál iba a ser el programa y que se siguiera al pie de la letra. En vez de orar. Que se siguiera al pie de la letra en vez de orar. O dar un mensaje que podía ser de algunos puntos prácticos para mejorar tu vida, pero ¿era la palabra que el Espíritu tenía? ¿Era lo que Cristo quería hablar o era lo que a mí se me ocurrió? O sea, te estoy hablando de que estas 4 cosas no tienen que ver con, es que fue una temporada en la iglesia. O sea, ahorita ya pasamos a otra. Es que son fundamentos de la iglesia, son las prioridades de la iglesia, no solo de una iglesia, porque hay cosas que tú puedes decir, bueno, es que cada iglesia local, no. Hay fundamentos de la palabra que son inamovibles, que es la oración, la palabra de los apóstoles, ahorita lo podemos hablar un poco más, pero estamos hablando de que los apóstoles hablaban de Cristo. La palabra de los apóstoles era todo lo que ellos hablaban de la persona de Cristo con quien estuvieron 3 años. Era como le enseñaban a la mayoría de judíos en ese momento todas las sombras del Antiguo Testamento que ellos se sabían y cómo todas estas apuntaban a Cristo. O sea, la palabra estaba fundamentada en Cristo y no salían de eso. Y no es un punto de que vamos a salir porque esa es la roca de donde se construye la iglesia. Y o sea, y qué fácil hablar de las enseñanzas de los apóstoles ahorita que tenemos algo como la Biblia, donde tenemos todas las cartas, tenemos todos los evangelios ya escritos.
Pero recordemos que ellos no contaban con esto. Ellos necesitaban y requerían estar escuchando continuamente las enseñanzas de los apóstoles como este clamor de decir, síganos contando de lo que Cristo les enseñaba a ustedes en estos 3 años de ministerio. Y hay una esencia tan bella en eso porque nos habla de que está la palabra escrita, pero ellos vivían con la palabra viva en ellos, confiando en la palabra que el Espíritu Santo también vivificaba en sus corazones y que brotaba también de sus corazones hacia los demás. Y eso era el entrenamiento. Era de boca en boca, era seguir compartiendo las enseñanzas de Era Cristo. Cristo experimentado, Cristo completando los círculos tal vez de las historias como Ujú, Moisés, David. O sea, si ellos mencionaban las historias, y lo vemos porque así se escriben ujú, en las cartas, o sea, si hablaban de alguna historia de sus antepasados, siempre era con el propósito de conectarla con la revelación de Cristo. No era ujú. como, bueno, ¿se acuerdan de Moisés? Les voy a dar estos 3 eh, eh, ideas o pasos que Moisés hizo para poder la tierra prometida, sino es de que la tierra prometida es Cristo y así como Ujú. fueron pasados de tal a tal, ustedes han sido pasados del pecado, o sea, la historia apuntaba a esta realidad y a eso Sí. se dedicaban y la tercera ahorita lo vemos, o sea, el tema de la coinonía, pero desde ahorita, antes de que se me vaya esta idea, si tu realidad con la iglesia está siendo cansancio, carga, falta de paz, falta de conexión con Dios o con las personas y falta de ver el Evangelio y Cristo llegando a otras personas, por favor pausa y reconsidera en dónde están mis prioridades. Mm, ¿A qué me estoy dedicando realmente? Porque si nuestra dedicación es a esto, la evidencia va a ser la misma. sí. El Señor va a añadir personas, vas a estar conectado con Él, vas a estar conectado con los demás, creciendo de una manera sana, con el fruto del Espíritu aflorando. Es el resultado de Ujú. ser obedientes y fieles a las cosas que Dios pone como prioridad. Si nosotros las soltamos, no podemos esperar el mismo resultado. Sí. Aquí no existe tal cosa como a mi manera, pero entonces alcanzo lo que Dios tiene. Es a su manera para alcanzar lo que Él tiene. O si no, decimos acá, la vamos a estar forzando y Sí. no va a ser una obra que va a permanecer en la hora de la prueba. Cuando venga la prueba, porque va a venir como la vimos suceder en la pandemia, se va a evidenciar lo que realmente fue construido a la manera de Dios o se va a caer lo que no está construido a la manera de Dios. Sí. No es la manera de Majo y Dan, la verdad. Tenemos que No, llegar a ese punto. O sea, tú y yo no nos inventamos esto. esto. Y la iglesia del libro de los Hechos era la iglesia que estaba sin todos los temas que luego ya se fueron añadiendo de la mano humana. Era lo más puro que podemos encontrarnos. Eran guiados por el Espíritu Santo y la revelación del Cristo resucitado e impartido en ellos, Ujú. como yo creo que vamos a volver a experimentar Sí. en la hora venidera del regreso de Cristo, una Sí. iglesia gloriosa, que no va a Ujú. ser gloriosa por grandes luces y plataformas, va a ser gloriosa. Porque Uf, va a haber una glorificación de Cristo por medio del cuerpo, que es las personas. vamos, Es sí. que tenemos que irnos a la base de todo. La iglesia no son los templos, no son los edificios. Cristo nos hizo su iglesia. Cristo nos hizo. De hecho, te voy a decir algo. Hay una razón por la cual ellos se dedicaban al partimiento del pan, porque era un recordatorio de que ellos eran el cuerpo de Cristo. O sea, cuando dice aquí que ellos se dedicaban a la comunión y al partimiento del pan, quiere decir que se dedicaban sí a las comidas, pero también a recordar que en el partimiento del pan, Jesús había dicho que este era su cuerpo que por ellos era entregado y que ellos tenían que hacer lo mismo, pero recordamos que ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y por medio de la cruz, lo que fue partido, ¿sí? En la última cena, ahora después de la cruz ha sido reunido en Cristo. Hemos sido reunidos en Cristo a ser un solo cuerpo en el cual tú y yo somos llamados a andar en las obras del cuerpo. Porque mencionabas ahorita que se van añadiendo personas como parte del fruto de una iglesia gloriosa, pero también parte del fruto de una iglesia gloriosa es que las personas
Las personas comunes y corrientes comenzamos a movernos en el poder del Espíritu, porque el Espíritu no está interesado en usar a algunos, está interesado en moverse a través del cuerpo entero para la glorificación de Cristo y para añadir más al cuerpo. Entonces, una de los frutos es que también hay evidencia de que en uno mismo empieza a crecer el deseo y la responsabilidad que hay por otros, por otras personas, por el que está perdido, por el que no conoce a Por Jesús. el vecino, por el amigo de toda la vida, por el familiar, que honestamente nosotros estábamos tan ocupados en el sistema que no teníamos tiempo para orar o pensar en las personas que estaban a nuestro alrededor sin esperanza. No tengo tiempo, Exactamente. estoy muy ocupado. Y esas son las personas que Dios está preparando sus corazones. Lo hablamos en algún episodio anterior de que el evangelismo es sumarnos a la colaboración, o sea, en colaboración a lo que Dios ya está haciendo. Y ya luego tal vez se los presentamos, pero si pudieran conocer, ¿verdad? Que yo les decía que oraba, Dios, quiero ver la experiencia de fe en alguien nuevo. Mi fe lo necesita. Creo que estoy en la mejor temporada de mi fe. Y no porque me sé toda la doctrina, porque vengo del instituto bíblico, porque esas cosas las hice. El ver la obra de Cristo, el ver cómo mi fe es compartida a alguien cuyo corazón estaba listo para recibir la semilla, Sí. y ver ese brote de vida y ese fruto transformando a personas de antes y después y poder ser un instrumento, no hay algo más honroso, emocionante, lleno de vida y de fuego que eso. Y nosotros hemos vivido muchas cosas, digamos, o sea, que si cantamos en grandes auditorios, que si escribo un libro, pero nada, ¿cómo les explico? Nada se compara a ver a Cristo creciendo en ti y multiplicándose a través de ti en la cotidianidad de ser mamá, de ser esposa, de poner la mesa, de hacer de comer, de recibir personas, de escuchar la obra de Cristo en ellos. Francis Chan, no sé si en su libro o en otro lado decía, si quieres conocer más a Cristo, haz discípulos. Sí. Si quieres experimentar más a Cristo, comparte a Cristo. Pero compartir no es igual a estar en una plataforma. Y nosotros como sea nos movemos en plataformas, pero no es el lugar principal a donde Dios te ha llamado y nos ha llamado. Sí. Es en medio de nuestro día con día, llevamos a Cristo. Sí, porque no hay suficientes plataformas para todos los creyentes. Uf. Pero hay muchas mesas. Hay muchas mesas para sentarnos a la mesa y hay muchas personas. Me acuerdo que Jesús una vez a sus discípulos ve la multitud y tuvo compasión de ellos. Y voltea con sus discípulos y les dice, oren para que el Padre envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y tenemos que entrar a la realidad de que nosotros somos parte de esos obreros. O sea, Dios te ha llamado como obrero. Dios ha depositado su Espíritu Santo en ti para que tú puedas, no en tu capacidad, sino en la capacidad y el poder de Cristo, llevar y compartir la vida, no tu vida, sino la vida de Cristo que te habita y te llena y que sobreabunda a tal forma y a tal punto que es deseosa para otros, deseosa para otros. Nadie de nosotros estamos exentos. Podríamos decir, no, bueno, qué fácil para ustedes, porque ustedes pues son Majo y Dan, y ustedes tienen música, y ustedes son famosos. La realidad es que eso no ha sido la herramienta. La herramienta es tener, para empezar, la vida de Cristo en nosotros. Y segundo, tomar la responsabilidad. Porque si no nos sentimos responsables, créeme que no vamos a sentir ninguna necesidad de compartir el Evangelio. Pero lo primero que tenemos que experimentar, y yo te animo a que lo ores, es Dios, hazme sentir responsable de lo que tú estás haciendo. Pablo en Corintios dice, nosotros solo somos colaboradores con Cristo. Y eso es lo que tú y yo somos también. Somos colaboradores con lo que Él está edificando. No estamos tratando de edificar lo nuestro. Estamos tratando de edificar lo que es de Cristo. Y Él está edificando una sola cosa. Ya lo habíamos hablado. Y es la iglesia. Sí, tenemos que salir de la mentalidad de espectador.
y no para salir a decir, bueno, ahora yo voy a tener espectadores, de que ahora me toca a mí la plataforma y el micrófono, porque lo vemos como que una de dos. O sea, o soy el del micrófono o soy el que está sentado. Y así no es. Ni los apóstoles fueron así. O sea, siendo los apóstoles que vieron a Cristo resucitado. Dios está llamando a la iglesia a despertar, porque la iglesia gloriosa es una realidad, va a suceder. Cristo va a regresar por una iglesia gloriosa y está derrumbando ideas que teníamos de lo que significaba una iglesia gloriosa para dejar lo que no es y establecer lo que es. Y lo que es siempre ha sido. Sí. Y es congruente con la vida de Cristo. Y tal vez tú que estás escuchando aquí llegaste a un punto como de decepción más fuerte o parecido al que nosotros llegamos, y entonces entraste ya en una mentalidad de, bueno, no, mi relación con Dios nada más, sino con la iglesia. Eso está mal. Eso tampoco es. Porque hemos aprendido de que nosotros crecemos como parte del cuerpo. Y ora para que Dios pueda sanar, restaurar, pero entender. Cristo se movía en comunidad. Y la iglesia de los hechos se movían juntos y crecían juntos. Hay una responsabilidad en cada creyente que tiene al Espíritu Santo de Cristo. Sí. Y si tú tienes al Espíritu de Cristo, tú eres llamado, tú eres capacitado por Él. Claro que vas a ser entrenado en la palabra, claro que vas a ser entrenado en la doctrina, sí, pero lo principal es que tienes al Espíritu de Cristo. Y para nosotros esta palabra ha sido parteaguas, y yo creo que vamos a buscar dedicarle en algún momento como su atención a estos puntos y hasta responder preguntas que puedan nacer y aflorar a raíz de esta conversación que puedas tener, pero... Totalmente. Me encanta, si me dejas interrumpirte un momentito, porque este tema de la iglesia gloriosa me encanta, porque no es algo que sea ya ajeno a nosotros. Porque ve lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, porque dice, oro porque los ojos de su corazón les sean iluminados, o sea, y comenzamos con esto, necesitamos que nuestros ojos sean iluminados para ver lo que dice en el verso 18, y es un tercer elemento, me voy a saltar algunos, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está medio trabalenguas, así medio confuso, pero te lo simplifico de esta manera. En los santos, que somos tú y yo, hay una herencia. ¿Y cuál es esta herencia? Es la gloria de Dios. Dios ha puesto en nosotros su gloria, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia gloriosa es justamente la que expresa la gloria que está contenida dentro de cada creyente, dentro de los santos. Esa es la iglesia gloriosa. Pero ¿cómo es que vamos a hacer la iglesia gloriosa? Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Por eso Pablo oraba eso por Éfeso. Oro que sus ojos sean abiertos para que sepan y vean lo que está contenido dentro de ustedes, lo que Cristo ha depositado. Sí, creo realmente que... Y nosotros fuimos parte y cooperamos por eso sin mucha conciencia, pero que hay tanta parte del cuerpo dormido, inactivo, inseguro, esperando tal vez quién va a ser ese caudillo o esa persona que va a poder tomar una plataforma o un micrófono. Y yo sé que Dios es el principal que va a despertarnos. Sí. Porque la hora se acerca y Cristo vuelve, y hay tanta gente, tanta mies, pero los obreros son pocos. Muchas veces vamos a tener que romper con becerros de oro, cosas que edificamos e hicimos que no son Dios, para poder activarnos hacia lo que Dios nos está llamando, hacia lo que Dios nos está empoderando por medio de su Espíritu, medio de su Espíritu. Y quiero cerrar también otro círculo, porque no sé si llegamos a eso, pero les decíamos que nosotros empezamos como con mucha ilusión, pero en inmadurez a poner nuestra esperanza en las casas, en un modelo de casas. Y empezamos a operar en las casas, pero todavía no se nos había revelado la vida de Cristo como el Cristo impartido en nosotros, o sea, la verdadera gloria. Entonces, no importa si es en un gran auditorio o en una casa,
si lo que está sustentando no es Cristo y su vida en nosotros, entonces no va a funcionar tampoco. O sea, vuelve a ser un sistema humano, un sistema natural, y la iglesia de principio a fin es algo espiritual, algo que nosotros colaboramos con la obra del Espíritu y no podemos dejar a Cristo y al Espíritu y al Padre fuera. Entonces empezamos como que con mucha organización de que, bueno, las casas, y tú abres una casa y tú no sé qué, pero todavía muy en independencia de la guía de Dios, o sea, muy a nuestra manera, de que pásame el manual. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y la verdad es que, como les decimos, se nos vino abajo, o sea, y Dios usó todo esto para tuvimos que desaprender tantas cosas de nuestra cabeza y nuestras ideas para entrar a la manera de Cristo, ¿no? Sí. Y experimentar lo que ahora experimentamos después de varios años. Y ahora, si bien sí nos juntamos en nuestra casa los domingos, es otra experiencia. Es otra experiencia. Pasamos de un modelo de casa a una experiencia de vida. De vida. ¿Qué sucede en la casa? Miren, ¿qué les parece? Vamos a hacer algo. Vamos a cortar este episodio aquí y vamos a hacer un segundo episodio hablando de esto, donde quizá vamos a aterrizar también en cómo lo hacemos, porque creo que vale la pena hacerlo. Y el ejemplo que iba a dar ahorita lo voy a dar en el siguiente episodio, así que espéralo la próxima semana. Sí, para los que están terminando este capítulo y se quedan así como que déjanos tus preguntas, si te vino alguna duda, algún comentario, algo, déjanoslo, por favor, lo vamos a tomar en cuenta. Y también decirles, si hay algo que Dios está despertando en ti y esto es de que yo quiero más, yo quiero escuchar más de esto, vamos a hacer una conferencia. Y la verdad es que la conferencia, mucho de lo que nos llevó a hacer una conferencia, que Danilo y yo nunca hemos hecho algo así y no era nuestra idea, es de otra manera poner la mesa para poder compartir de lo que Dios ha revelado. Hemos visto la evidencia y entrenarte no nosotros, sino la vida del Espíritu y a través de personas que se mueven en la vida del Espíritu. Y yo creo que va a ser un tiempo de mucho fruto y mucho entrenamiento. Nos emociona mucho ser parte. Si hay un esfuerzo económico de por medio, hazlo. Dios es el mejor inversionista. Sí. O sea, tú inviertes en su reino y Él se va a encargar. No te va a faltar nada. Lo sabemos, lo experimentamos día con día. Todo va a estar bien, pero haz caso a ese impulso del Espíritu. Sí. Esto no es la llamada para todo el mundo y va a ser un show buenísimo. No va a haber show, ¿ok? Va a ser entrenamiento para todos aquellos que, como nosotros, dicen, yo siento el llamado, simplemente estoy perdido de que, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo puedo ser usado en medio de estar estudiando, estar trabajando, ser mamá, ser papá? No importa, o sea, no importa. Si tienes el Espíritu de Cristo, eres llamado. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.